Hola, mi nombre es Carolina, bienvenidos a su podcast de ciencia con sentido, ciencia simplificada, que pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Y si me acompañan a través de YouTube, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en el podcast número 1 de ciencia en México. Mándenme los screenshots de su país para decir que también es el número 1 en algún otro lado, donde sea que se pueda. Y como saben, estamos en el fascinante, en el precioso, que me encanta, que padre, mes del terror en el podcast. Y esto significa que tenemos que hablar de los horrores de esta existencia, de la ciencia, de la vida, de los horrores de estar vivo. Y el día de hoy les traigo un tema que es digno del siguiente apocalipsis: el declive de las abejas. Amigos, el día que la última abeja se vaya con papá Dios, nos va a jalar de las patas a todos los demás. Ellas sí van a llevarse parejo. Pero platiquemos de este abejacalipsis que se nos viene encima. Y para empezar hay que mencionar que este no es un tema nuevo. Esto lleva muchas décadas sucediendo. De hecho, es posible que ustedes hayan visto en internet este tema recurrente de que cada vez hay menos insectos que se estrellan en los parabrisas de los carros. Y yo me acuerdo de esto, yo de verdad me acuerdo de viajar de chiquita de Obregón a Hermosillo y que el parabrisas llegara, pues si no lleno de insectos embarrados, pues por lo menos pues una buena cantidad sí, ¿no? Así un puñito sí, por lo menos. Y últimamente la verdad es que no. Claro que siempre hay por ahí un perdido, pero mucho menos de lo que se veía antes. Y esto nos habla de un fenómeno que está sucediendo hoy en día. ¿Qué está pasando con los insectos? Hoy en particular vamos a platicar qué está pasando con las abejas y en general con los polinizadores. Lo que se estima actualmente es que del 2000 para hoy, en los últimos 24 años, se ha perdido la mitad de la población de abejas y de polinizadores. No muchos de los polinizadores se tienen bien cuantificados, gran parte de la información se tiene enfocada a las abejas y en particular a ciertas especies de abejas, que vamos a estar haciendo la distinción porque es bien importante. Recientemente salió un artículo en el Washington Post que decía: las abejas están de vuelta, las abejas, más abejas de las que nunca ha habido en Estados Unidos, claramente. Y cuando te metes a leer ese artículo, yo dije como, ¡ah! La salvamos, rescatamos esa vez que saqué esa abeja de la alberca, rescaté las colmenas del mundo. Pero pues no, resulta que a lo que se refiere este artículo del Washington Post es que como ganado, o sea, existen abejas que se mantienen para la apicultura. Como ganado hay más abejas de las que jamás han existido. Se metieron un par de incentivos que están interesantes en Estados Unidos. Se les permitió a las personas que tenían sus ranchitos chiquitos, si ellos metían ciertas abejas en cierta cantidad de acres, pues se les daba deducciones de impuestos y esto incentivó que existieran muchísimas más abejas. El problema es que esas abejas son de una especie muy particular de abeja, que es la que produce miel. Y esa especie particular de abeja, pues, no es nativa, por lo menos aquí en América. Y precisamente la introducción de esta abeja y la sobrepoblación de esta abeja está causando horrores en las poblaciones nativas de abejas y polinizadores. Normalmente cuando una persona dice la palabra abeja, la abeja que viene a nuestra cabeza, que es esta abeja amarillita con las rayitas, ya saben cuál, esa abeja que es bonita, peludita, pues esa abeja es una abeja europea que se llama Apis mellifera. Y esta pues es la clásica, la que andamos rescatando así de la soda, la que hacemos que se quite de nuestra latita. Esta pues vive en enjambres y también lo que hacen, que es muy significativo, muy particular de ellas, es que convierten el polen en miel. Son abejas mielíferas como tal. Estas se trajeron desde Europa a América en el siglo XVII, o sea, son nuevecitas por acá. Y la introducción de estas abejas no fue algo menor, se introdujeron de forma masiva. Se trajeron
colmenas y colmenas y cantidades gigantescas precisamente para tener una producción de miel en la región. Y esto no es algo que solamente haya sucedido en América. Estas abejas se llevaron a Asia, se llevaron a África, se llevaron a donde sea que va y pone pie el ser humano, le encanta llevar compañía. Llevamos ratas, llevamos gatos, llevamos insectos, llevamos chinches. Todos esos animalitos que les encanta estar con nosotros, siempre los andamos trayendo de compañía para todas partes. El tema aquí es que las abejas en general, no esta especie en particular europea, son muy importantes porque tienen una función como polinizadoras. Entonces, su rol principal dentro del ecosistema, el rol muy importante que tienen, es que ayudan a la reproducción de flores y plantas en el ecosistema. ¿Y qué es este bellísimo proceso de la polinización? Pues bueno, la polinización es algo que ocurre cuando un grano de polen se mueve desde la antena, que es la parte masculina de una flor, a el estigma, que es la parte femenina de la flor, es decir, se fecunda esa flor. Y este es el primer paso en el proceso de producción de las semillas, frutas y de la siguiente generación de plantas. La polinización puede ocurrir por autopolinización, pero también puede ocurrir por el viento, por el agua o mediante vectores como los animales, que pueden ser aves, pueden ser murciélagos, mariposas, escarabajos, moscas, mamíferos pequeños, abejas y polillas. O sea, existe un sinnúmero de animalitos que andan por ahí restregándose entre las plantas y este proceso de restregarse ayuda a que las plantas se reproduzcan. Y no solamente ayuda, es vital. Es crítico. Con una polinización adecuada, reproducen y producen suficientes semillas como para la dispersión y propagación de la planta. Así como también, y esto es bien importante, mantienen la diversidad genética dentro de una población y desarrollan frutos adecuados para atraer dispersores de semillas. Además de eso, de los 1.400 tipos de plantas de cultivo crecidas alrededor del mundo, el 80% de ellas necesitan de la polinización a través de un vector. Las visitas de polinizadores generan frutas más grandes, sabrosas, en un mayor volumen de cosecha en general. Lo que nos alimenta, lo que nos mantiene cachetoncitos es que existan todos estos animalitos yendo a revolver células reproductivas de las plantas para que éstas puedan tener una buena reproducción sexual. Entonces, no solamente las abejas, sino los polinizadores en general, el hecho de que existe diversidad de insectos, de polillas, las abejas tienen muy buenas relaciones públicas. O sea, uno piensa en una abeja y le dan ganas de salvarla, de rescatarla, de dejarse picar por ellas. Pero piensas, no sé, en una mosca, en un chapulín, en un grillo, piensas en otro tipo de insectos y es como, ay, igual y eso sí, como que pues hay que darles un manotazo, ¿no? Pero muchos de esos insectos son parte de la diversidad natural que tienen que existir en los ecosistemas. Yo soy la enemiga número 1 de las arañas porque las arañas son mis enemigas número 1. O sea, se los prometo que me persiguen y les tengo una fobia terrible, ya cada vez más controlada. He estado evolucionando espiritualmente para no tenerles tanto miedo, pero aún así pues entiendo que tiene una función en este maldito mundo que ojalá la hicieran bien. Porque si comieran más zancudos, pues no hubiera zancudos, pero pues, ¿qué pasó ahí? No que sirven para eso las arañas. Pero bueno, no nos vamos a meter aquí en mi pleito con las arañas, vamos a enfocarnos en los polinizadores. Nosotros cuando pensamos precisamente en polinizadores y pensamos en abejas, estamos pensando en estas abejitas cachetoncitas muy bonitas de rayitas amarillas. Pero como ya lo platicamos, esas abejas fueron introducidas. Esas no son las abejas nativas de América, mucho menos de Latinoamérica. De hecho, curiosamente, las abejas nativas de nuestra región suelen ser más oscuras, suelen ser menos vistosas. O sea, otra vez regresamos a lo mismo, donde pues al güerito se le aplaude más. Y la diferencia principal entre las abejas nativas y las domésticas es que las abejas nativas pues tampoco producen miel. Entonces no existe un incentivo económico monetario directo para reproducirlas, para tenerlas en colonias. Esas abejas que son nativas también se encargan de polinizar flores que son nativas, que no pueden ser polinizadas por las abejas melíferas.
como es el caso de ciertas flores que necesitan vibraciones particulares para liberar su polen. Y me encanta porque esta polinización se le llama polinización por zumbido, que es básicamente un vibrador para flores. 10 de 10 naturaleza. Se ve que neta que la naturaleza siempre se la está pasando suave también. Además de eso, las abejas nativas muchas veces no viven en colmenas. Estas suelen habitar en la tierra, en agujeros, en troncos, en rocas, siendo una razón por la cual no es tan sencillo cuidarlas, propagarlas e incluso identificarlas. Pero estas abejas también son bien importantes para nuestra alimentación. Estas abejas también polinizan alimentos como el tomate, los chiles, las berenjenas y son responsables de la polinización de gran parte de la producción de productos agrícolas que tenemos en la región. Y no solamente eso, la abeja melífera también incrementó, porque como es la principal abeja que se nos viene a todos en la cabeza cuando pensamos en la abeja, pues todas esas campañas de salvemos a las abejas se enfocaron en ese tipo particular de abejas. O sea, nadie volteó a ver a las abejas nativas, que pues, están más feitas, pero pues ya las queremos más porque pues, son de aquí, son nuestras primas, o sea, las conocemos, las topamos. Pero el caso es que esas campañas de Save the Bees, de Salvemos a las abejas, crecieron tanto la población de esas abejas europeas particulares que generaron muchísimo más estrago en las abejas nativas. Y el problema más grande ni siquiera es ese, o sea, ni siquiera es que estén por ahí estorbando. El problema es que estas abejas también introdujeron patógenos nuevos, patógenos que no eran conocidos por las abejas nativas y que están acabando, arrasando con las poblaciones nativas que no contaban con inmunidad contra estos nuevos atacantes. Por ejemplo, uno de estos patógenos que es un grandísimo problema para las abejas, para todas las abejas, no solamente las nativas, es el Varroa destructor. Este es un ácaro, que es un parásito, es una de las principales amenazas de las abejas. Se adhiere a las abejas adultas y a las larvas y se alimenta de su hemolinfa, que es la sangre de los insectos, yo no sabía eso, y debilita su sistema inmunológico. Este ácaro no solamente no se conforma con chupar sangre, también trae virus, y los virus, uno en particular, existe el virus de las alas deformadas, impide que las abejas puedan volar. O sea, nacen las abejitas, salen las abejitas y las abejitas tienen, hagan de cuenta, como cartón corrugado las alitas. Entonces son abejas que solamente pueden caminar. Imagínense lo triste de eso. O sea, son abejas que solamente pueden caminar porque tienen sus alitas corrugadas. Y el problema aquí es cuando este virus infecta gran parte de las colmenas. Porque cuando muchas abejas dentro de la colmena no pueden volar, pues no hay quien traiga comida, no hay quien salga a buscar alimento y regrese a la colmena para que ésta pueda subsistir. Entonces, cuando se introducen este tipo de parásitos, arrasan con las colmenas. Pero esa no es la única razón. Existen varias razones por las cuales estas poblaciones de polinizadores, principalmente polinizadores nativos, se encuentran decimados hoy en día. Y la primera de ellas, una de ellas, no podemos decir cuál es la peor, la verdad es que no podemos decir cuál es la peor, tampoco están en orden particular, pero una de ellas es el uso de pesticidas. Estos pesticidas, llamados neonicotinoides, son compuestos que afectan el sistema nervioso de los insectos actuando como neurotoxinas. Y los mecanismos de estos pesticidas son sistémicos. Esto significa que las plantas los absorben y los distribuyen a través de sus tejidos, incluidas las flores y el néctar. Después llegan las abejas, recolectan ese néctar o el polen que está contaminado, y lo que pasa es que ellas empiezan a experimentar problemas neurológicos como desorientación, reducción de la capacidad de vuelo y pérdida de la memoria espacial, lo que les impide regresar a su colmena. Y eso, así como las abejas que no pueden volar, una abeja que se pierde y no puede regresar a su colmena, de verdad, imagínensela solita, tratando de buscar el camino a casa y no poderlo encontrar, porque tiene un pesticida en el cerebro que le está afectando de esta forma. Y además de esto, no solamente está esta parte donde las abejas ya no pueden regresar con el alimento, lo cual hace que se debilite la colonia porque no existe esa fuente de alimento, no están regresando con alimento. Pues además de eso, también se genera una disminución de la población porque se ha encontrado que cuando las abejas reinas se contaminan con esta neurotoxina, dejan de producir larvas.
pierden fertilidad, entonces pues eventualmente colapsa la colmena. Y en algunos lugares del mundo ya se dieron cuenta de los estragos que pueden causar, del efecto dominó que pueden causar el uso de estos pesticidas y ya se prohibió. El problema es que eso solamente ha sucedido en Francia y en la Unión Europea. En México se permite, en Latinoamérica, en la mayoría de los países, aunque existe algunas ya propuestas para restringir su uso, pues en la mayoría de los lugares son permitidos. Entonces, nuestras abejas nativas, que se las lleve la corriente. Y estos no son los únicos químicos con los que tienen que lidiar los polinizadores. También tienen que lidiar con la contaminación ambiental. La contaminación del aire y el agua también está afectando su salud, ya que contiene químicos que pueden interferir con la capacidad de las abejas para detectar los aromas de las flores, lo que dificulta su habilidad para localizar fuentes de néctar. Además de eso, que la exposición a estos contaminantes químicos pues les puede generar otros padecimientos, ya sea efectos neurológicos, deformidades o simplemente problemas reproductivos en general, cosa que también nos está haciendo a nosotros la contaminación, así es que por lo menos en eso, miren, chóquenla con las abejas, lo tenemos bastante en común. Otra cosa que tenemos en común con las abejas. Y otra de las razones gigantescas, que ya la platicamos, entonces no nos vamos a meter tanto a detalle, es precisamente esto que estábamos hablando de la introducción de parásitos y patógenos, que lleguen enfermedades nuevas, que los nativos no estén acostumbrados. Y recordemos que en un mundo humano globalizado, el resto de los seres vivos también viven una vida globalizada. Entonces, un virus que aparece en una abeja en China no se tarda mucho en llegarnos a México y pues bueno, poner a toser a nuestras abejitas nativas. Y finalmente, pero obviamente no menos importante, pues los efectos del cambio climático. El cambio climático está alterando los patrones estacionales y las temperaturas, lo que afecta tanto a los polinizadores como a las plantas de las que dependen. Los cambios en el clima pueden alterar los ciclos de floración de las plantas y la sincronización con los ciclos de actividad de los polinizadores. Por ejemplo, que, no sé, las flores empezaban a florear en mayo y de pronto, como está más caliente desde antes, pues empiezan a florear en enero. Pero las abejas no se empiezan a reproducir o no eclosionan hasta mayo. Entonces, cuando salen las abejitas en mayo, todas contentas diciendo, sí, a huevo, vamos a comer bien rico, pues salen y resulta que no hay florecitas, porque las florecitas estuvieron por ahí en febrero. Entonces, que se pierda esta sincronía entre los ciclos de los animales, de los polinizadores y de las plantas, también tiene muchos estragos, y esto es debido a los cambios en las temperaturas, del cambio climático. Entonces, puede que salgan nuestros pequeños y queridos y apreciados polinizadores y no encuentren suficientes fuentes de alimento. Además de que las temperaturas extremas, como el calor excesivo o el frío fuera de temporada, pueden reducir la supervivencia de las colonias, afectar la de reproducción y aumentar la mortalidad de nuestros amiguitos. Y no nos podemos olvidar tampoco de la pérdida del hábitat. La urbanización, la expansión agrícola intensiva y la deforestación están destruyendo los hábitats naturales de los polinizadores. La pérdida de praderas, bosques y zonas naturales reduce la disponibilidad de flores silvestres y refugios adecuados para las abejas y otros polinizadores. Las monoculturas extensas no ofrecen la diversidad de plantas que necesitan para una alimentación equilibrada. Esto causa un estrés nutricional a las abejas, ya que se ven forzadas a recorrer mayores distancias para encontrar alimentos. Además de que la fragmentación de los hábitats aísla a las colonias, lo que puede reducir la diversidad genética y aumentar la susceptibilidad a enfermedades y parásitos. Y esto yo la verdad siento que lo estoy viviendo de primera mano, porque yo todos los días saco a pasear a mi perrita. Saco a pasear a Cupra, ella se lo merece, es una perrita señora que ha vivido muchas cosas y se merece paseos muy largos. Y cerca de mi casa, cerca donde yo vivo, hay un parque que lo tienen muy bonito, muy cuidado. Crece 1 centímetro el zacate y corren a podarlo. Muy bonito está, o sea, visualmente el parque que todo el mundo le encantaría tener cerca. Muy bonito parque. El tema es que antes de ese parque hay una zona que es un baldío y ese baldío lo tienen enrejado. Y pues ahí nadie se mete, nadie hace nada, es un baldío como tal, no hay nada ahí. Y eso ha permitido
que con las lluvias empiece a crecer una cantidad de vegetación que no se imaginan. Te los prometo que yo todos los días paso por ese baldío y paso más tiempo en ese baldío, o sea, en el cerco del baldío, así como niña por la ventana. Paso más tiempo ahí porque de verdad estoy impresionada y todos los días me emociona pasar porque descubro una planta nueva, una flor nueva, un insecto nuevo. De verdad es una diversidad impresionante que yo no sé por qué, no sé, no sé por qué me ha generado mucho como cariño hacia los baldíos. Creo que los deberíamos dejar ser. Yo sé que a todos nos encanta estar podando todo, pero de verdad me hizo apreciar el que se dejen intactos, que se dejen de forma natural esos espacios verdes. O sea, si tú en tu casa quieres tener macetas, y yo soy la señora de las plantas, yo tengo lleno de macetas en mi casa, está perfecto. Pero si tienen un pedacito, un patiecito afuera, dejen que la vegetación natural lo domine, que colonice esos espacios, porque en serio se los prometo, es precioso. Es precioso ver la cantidad de insectos. El otro día me encontré, y nuevamente, ya saben que yo odio las arañas, pero el otro día y iba caminando y pues me gusta oler las flores. O sea, a mí me gusta, de verdad, yo si veo una flor en la calle, generalmente le acerco la cara. Entonces, hay unas florecitas que están saliendo, que es no tengo idea de qué flor sea, pero están súper bonitas, muy amarillas, chiquitas, muy silvestres, que yo sé que las he visto toda la vida. Y justo las vi y dije, pues nunca he olido esas flores. O sea, está raro que tenga tantos años viéndolas y no sé a qué huelen esas flores. Entonces, ahí voy con mi carota a querérsela acercar a la flor. Y resulta, cuando estaba a 1 milímetro, porque además ya me estoy quedando ciega, cuando estaba a 1 milímetro de la flor veo que tiene una araña que era exactamente el color de la flor. Ahorita les voy a poner fotos de la sesión que le saqué a esa araña porque yo estaba impresionada de que fuera exactamente el mismo color. La única razón por la que la vi fue porque le acerqué la carota a esa flor, si no, jamás lo hubiera visto. Entonces, jamás en la vida había visto esa araña, nunca, no sabía que existía ese tipo de araña, pero precisamente me reforzó esta parte de qué impresionante la diversidad. Qué impresionante como si no estuviera esta flor aquí, si no se hubiera dejado crecer este matorral, porque es un matorral, o sea, no crean que no es un área bonita, o sea, es un área donde el zacate yo creo que me llega a la cadera y está todo esparramado por todos lados. Estéticamente no es bonito, pero es diversamente precioso. Para el ecosistema es un manjar tener esos espacios donde se puedan alimentar, refugiar, reproducir. De verdad que te sientas un ratito, te paras a verlo y todo se está moviendo. De esas veces que ves algo a lo lejos y parece que está estático, pero cuando te le quedas viendo bien, notas que todo se está moviendo, está lleno de, de mariposas, de polillas, de abejas, de un animalero allá adentro. Y después, el contraste más fuerte es que sigo caminando y llego a este parque que está muy bonito, que está acondicionado al 100% para que los humanos estemos cómodos de los ojos y de todas partes, o sea, para que nos guste verlo y para que nos guste sentarnos ahí. Pero es un desierto, o sea, es un desierto de pasto. Está, sí, todo verde, todo perfecto, parece casi campo de golf, que ni me hagan empezar con los campos de golf, que de verdad deberíamos de, o sea, no quiero hablar de los campos de golf. Es un lugar así donde está pristino y muy bonito el pasto, de verdad. Parece fondo de pantalla de Windows XP, pero es un desierto verde. No encuentras mariposas que anden por ahí descansando, no encuentras estos bichitos, no encuentras polinizadores, no encuentras saltamontes, no ves nada. O sea, de verdad te le quedas viendo y ese sí es de los lugares que parece que no hay nada y te le quedas viendo y no hay nada. O sea, seguramente estará lleno de hormigas o algo así, pero de verdad y además es una banqueta la que divide los dos, es una banqueta la que divide este baldío abandonado por el ser humano que es una joya de la biodiversidad y este pedazo de parque que, pues sí, muy cuidado por el ser humano y muy cómodo para el ser humano, pero que realmente, pues nomás sirve para estar bonito. Y yo que soy de Sonora, la verdad es que no estoy acostumbrada a que exista tanta vegetación en ningún lado, de entrada, en ningún lado. En Sonora es básicamente mezquites y pues algún zacatal ahí que sobreviva. Pero en la Ciudad de México, que se da mucho, que llueve mucho, que se puede tener muchas plantas, pues se cuidan mucho los jardines. Y pues en Reforma, todas las Navidades se llena de Nochebuenas. Y todos los octubre se llena de cempasúchil. Y sí, qué bonito y sí, qué padre. Pero ¿por qué no estamos dejando también espacios para que crezca libre
la flora y que después pueda venir la fauna y habitarlos de forma tranquila, sin que se estén podando de forma constante, porque pues a nosotros nos gusta ver eso. Entonces, este es el episodio en defensa de los baldíos. Básicamente, si ustedes tienen un baldío cerca de su casa, si ustedes tienen un área a su cargo, por favor, no la esterilicen. No hagan cosas que la hagan solamente amena para los ojos, pero muerta para los ecosistemas. Dejémoslas que prosperen. O sea, sí, si quieren echarles agüita de repente porque no les ha llovido en un buen rato, pues échenles agüita. Apoyemos a que esas zonas existan. Porque pues cada vez existen menos de estos lugares donde los polinizadores se pueden refugiar, sobre todo los nativos. Si ustedes llegan a ver una abeja nativa, pues por favor también, de entrada creo que se benefician de que las dejemos en paz. Entonces, dejémosla en paz, pero también veamos pues dónde le gusta estar. Si le gusta estar en el zacate, si le gusta estar en las florecitas, si les gusta estar en esos lugares, pues las podemos apoyar dejando esos lugares intactos para que puedan volver y puedan reproducirse y se puedan quedar ahí. Y nada, y seamos todos felices con nuestras abejitas nativas y con las abejas europeas, porque también la neta está bien buena la miel. Hay una miel de mezquite que neta se la recomiendo. A mí siempre les digo que a mí no me gusta el dulce, a mí no me gusta la cajeta y esa miel. Esa miel, hijo de su madre, la hizo Dios. O sea, estas abejas de verdad les deberían de subir el sueldo, eso sí se los puedo asegurar. Y ahora, este episodio comenzó platicando sobre qué iba a suceder si se acaban las abejas, si se acaban los polinizadores. Entonces, ¿qué pasaría? Digamos que mañana nos despertamos todos, nos estiramos, dormimos bien a gusto, soñamos suave y cuando salimos a la calle no hay ni un solo polinizador. Se acabaron las abejas, se acabaron todo. Nos sacamos hasta los colibríes, a los murciélagos, no hay ni uno. Obviamente no nos vamos a dar cuenta, vamos a ir a la chamba, vamos a hacer nuestro Excel, no lo vamos a notar, pero pues se acabaron. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué nos va a pasar? Pues de entrada, habría una disminución en la producción de alimentos. Como ya lo vimos, estos polinizadores pues hacen una ardua labor de mantenernos a todos con alimentos pues en la mesa. Ellos sí son trabajadores del campo hechos y derechos y que además pues nada más se les da de comer, o sea, no piden más pago, no piden más prestaciones, nomás piden que los dejemos comer y reproducirse en paz. Además de eso, también estaría el colapso de ecosistemas naturales. Los polinizadores no solo son importantes para los cultivos agrícolas, sino que también para la reproducción de muchas plantas silvestres que forman la base de los ecosistemas naturales. Más del 85% de las plantas con flores en los ecosistemas terrestres dependen de la polinización para su reproducción. Entonces, se acaban los polinizadores, se acaban estas plantitas y también se acaban todos los animales que necesitan de esas plantas para sobrevivir. O sea, estamos fracturando la cadena del ecosistema. Nos estamos llevando un eslabón muy importante. Y esto causaría un efecto en cadena en la biodiversidad, afectando a los depredadores y desestabilizando las redes tróficas de los ecosistemas. Al mismo tiempo, si se están llevando gran parte de las plantas, también estarían generando muchísima degradación de suelos. O sea, tendríamos pedazos gigantescos donde pues no habría nada, se quedarían ahí vacíos. La disminución de plantas polinizadas podría afectar los ciclos de nutrientes y la estructura de los ecosistemas. Muchas de estas plantas son importantes para la fijación del nitrógeno y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Y de vuelta, esto también tendría efectos en la agricultura. Esto generaría el aumento del uso de tecnología y prácticas insostenibles. La pérdida de polinizadores forzaría a los agricultores a recurrir a alternativas como la polinización artificial, lo que aumentaría los costos y probablemente resultaría en un uso intensivo de la tecnología. O sea, si ahorita somos unos violentos para la agricultura, o sea, si la agricultura intensiva ya tiene estragos en el planeta, pues seguramente nos pondríamos peor, nos pondríamos todavía más agresivos y eso solamente perpetúa este ciclo de estar degradando el ecosistema, de estar cada vez pues haciendo más
infértil la tierra que necesitamos para sobrevivir. Entonces, como estos bichitos, estos animalitos, son responsables de aproximadamente 75% de los cultivos que alimentan a todo el mundo, pues la desaparición de estos polinizadores afectaría directamente la producción de frutas, verduras, nueces, semillas y otros productos esenciales para la dieta humana. Olvídense de las manzanas, de las almendras, de la fresa, del café, del cacao, de todas esas cosas que nos ayudan a disfrutar la vida, pues miren, se las van a llevar. Esto provocaría una escasez de alimentos y también un aumento en los precios, lo que afectaría la seguridad alimenticia de muchas personas, especialmente en regiones donde la agricultura ya es vulnerable. Entre más caros sean los alimentos, pues más complicado es adquirirlos, más complicado es tener una alimentación balanceada que incluya precisamente frutas, verduras. Imagínense la microbiota. Piensen, por favor, en su microbiota. Si se acaban las abejas, se van a llevar nuestra microbiota con ellas. Recuerden eso. Ese es el resumen básicamente de todo este episodio. Ahorita al final se lo recuerdo porque de verdad esa es la conclusión básicamente. Si se acaban las abejas, se van a llevar casi todo lo que tenga fibra, se van a llevar casi toda la biodiversidad del mundo. Y entre las patas se van a llevar también nuestra microbiota y ahí vamos a estar todos deprimidos todavía más porque vamos a salir a la calle y no van a estar estos bichitos que de verdad están muy bonitos. ¿Sabían que además, obviamente no sabían que además yo conocí muy grande a los abejorros? Muy grande conocí a los abejorros, de verdad, la conocí como a los 23, 24 años, nunca en mi vida había visto un abejorro. También las luciérnagas las conocí muy grandes. Les digo que en Sonora, o sea, yo sé que estos animales ahí andan, pero no sé, es muy raro verlos, yo me imagino, en las ciudades, o sea, han de andar más en el monte. Pero sí, los abejorros, yo en una de las empresas para las que trabajé, en la primera empresa para la que trabajé, era parte justamente del grupo de empleados que pues hacían iniciativas de ecología, etcétera. Y en algún momento justamente planteamos en tener un jardín en uno de los balcones. No sé si esa historia ya la conté aquí en el podcast, yo creo que sí. Pero bueno, el caso es que planteamos tener un jardín en los balcones. Y precisamente uno de los días cuidando a las plantas, o sea, echándoles la vueltita, viendo cómo andaban, regándolas y así, de esos balcones, vi a mi primer abejorro. Y se los juro que no lo podía creer, porque según yo, no sé por qué. No, nunca he visto una foto, nunca he visto una imagen de ellos, solamente los había visto en las caricaturas. Y me sorprendió que fueran exactamente como las de las caricaturas. O sea, yo pensaba que estaban exagerados. O sea, ya saben, así como los japoneses dibujan los ojos de las personas y son gigantescos. Según yo, era el mismo efecto de cuando dibujaban una abeja como un abejorro. Y decía, pues las abejas en Sonora no están, o sea, no son así. Pero yo pensaba que pues era, no sé, creatividad de la gente. No sabía que de verdad existían los abejorros y no sabía que estaban tan preciosos. Preciosos, de verdad. Y en Latinoamérica, al parecer, está el abejorro más bonito del mundo y está a punto de extinguirse, puede ser. No quiero checar cifras, ya saben que me deprimo cada que checo cifras de extinción. Pero uno de los abejorros más preciosos que existen en el mundo lo tenemos en Latinoamérica y deberíamos de irlos a abrazar todos los días porque qué cosas tan bonito. Todo lo horrible que tienen las arañas, lo tienen de preciosos, hermosos los abejorros. Gracias por existir. Como que ya me desvié un poquito del tema, pero regresemos a los polinizadores. Entonces, conclusión, vamos a empezar a despedirnos. ¿Las abejas están o no en peligro de extinción? Pues la mayoría de las especies nativas, sobre todo aquellas que no producen miel, sí, están en peligro de extinción. Aquellas que son las abejas mielíferas, que sí producen miel, que son buenas para la agricultura, que les estamos sacando provecho. No, esas sí están empezando a crecer más, precisamente porque las estamos utilizando para ganadería, pero justamente una de las personas que comentaba en estos artículos que les estoy leyendo, hablaban de que el decir que las aves no se están extinguiendo porque tenemos muchas gallinas en un corral, pues no refleja realmente lo que les está pasando a los pingüinos, a los quetzales, a los colibríes. Entonces es lo mismo, el decir que la abeja europea no se está extinguiendo en particular porque la tenemos como ganado y la estamos utilizando para muchas cosas, pues bueno, no les ayuda de nada a nuestras abejas nativas, a nuestros abejorros nativos, a nuestros polinizadores en general que son nativos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuestra acción individual definitivamente sería el permitir estos espacios de
flora silvestre cada que podamos. Si ustedes se pueden encargar de que nadie vaya y siembre zacate que no sirve para nada en uno de estos espacios y no lo esté podando continuamente, o sea, que crezcan las hierbas, las malas hierbas, que crezcan, que se den. Si ustedes se pueden encargar de tener algún pequeño espacio en su casa, en algún jardín por el que pasan en la calle, el que tienen enfrente, en donde sea, pues ya le están haciendo por lo menos el favor a ese grupito de polinizadores. Pueden ir todas las mañanas y chocarle la mano a ellos y decirles buenos días. Y en la parte sistémica, pues definitivamente creo que vale la pena el hablar de restricciones para el uso de estos pesticidas. Creo que tenemos que ser muchísimos más responsables de qué sustancias estamos metiendo al ambiente, no solamente para nosotros mismos, o sea, obviamente el cáncer de pulmón que nos da por estar respirando tanta contaminación del aire, pues es algo preocupante. Pero también, pues, los efectos que tiene esta contaminación del aire en el resto de la biodiversidad con la cual compartimos el mundo, pues vale la pena empezar a hacer legislación enfocada particularmente en cuidar a estos polinizadores, porque los cuidamos a ellos y nos cuidan a nosotros. Y finalmente, regresando a esto que platicábamos al inicio de los parabrisas, de cómo cada vez hay menos insectos, cada vez notamos la presencia de menos insectos, pues lo que me recuerda muchísimo es precisamente el libro de La primavera silenciosa de Rachel Carson, que en ese momento ella hablaba de las aves, de cómo cada vez había menos aves cantando, y esto era debido a la contaminación que había en el ambiente. Pues hoy en día hay menos insectos zumbando, y esto se debe también a las malas prácticas que tenemos, a la contaminación en el ambiente, pero hay muchísimo que podemos hacer. Mucho cambio surgió de la primavera silenciosa. Yo creo que estamos viviendo nuevamente pues unas estaciones bastante silenciosas y hay muchas acciones que podemos tomar para que vuelvan a vibrar y a zumbar como lo hacían antes. A mí me encanta tener estos episodios, a mí me encanta el mes del terror, platicarles de estas cosas. Este es un episodio que particularmente disfruté mucho y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Cuiden sus baldíos, adopten un baldío, adopten una jardinera, adopten un niño si quieren, adopten algo. Está padre tener compañía, pero si no quieren adoptar un chamaco, por lo menos adopten una jardinera y créanme que van a estar muy bien acompañados. Y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.